Su Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Por eso es que nosotros podemos estar gozosos aún en medio de la prueba, porque Dios camina a nuestro lado. Te invito a que abras tu Biblia allí en tu hogar por unos breves minutos y vamos a meditar lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Santo, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Que tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas y que esté hablando a nuestros corazones en cada lugar donde se encuentre un hijo tuyo en esta hora. Señor, bendícenos y que podamos estar en la coinonía de tu presencia cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, sentir tu Espíritu Santo en este momento. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Aleluya. En los días que vivimos, el hombre está interesado en adquirir el poder de diversas formas, a través de la ciencia, el dinero, los cargos públicos y las revoluciones sociales y guerrillas. Pero hay un solo poder que transforma los corazones y trasciende a todos los tiempos. Este es el poder del Espíritu Santo. Samuel Morris, o el príncipe Kabú, un joven africano que vivió en el siglo XIX, entendió esta verdad. Conoció al Señor muy joven en el continente africano y su vida fue impactada al escuchar hablar de la obra del Espíritu Santo. Y un día conoció a una misionera de los Estados Unidos que había sido llena del Espíritu Santo y le habló acerca de esta experiencia. Y él, emocionado, quiso ir a los Estados Unidos para encontrarse con un respetado predicador, Esteban Merry, para que le hablara acerca del Espíritu Santo. Comenzó a orar, pues no tenía dinero, apenas sí había aprendido a hablar el inglés. Pero Dios contestó su petición. Un día llegó un barco a las costas de su país y entonces habló con el capitán del barco para ir a los Estados Unidos. El capitán del barco le dijo que solamente como marinero, empleado en el barco, podría llevarlo a los Estados Unidos, pero no conocía quién era el evangelista. Kabú, movido por la fe y por el deseo de experimentar la llenura del Espíritu Santo, emprendió su viaje a los Estados Unidos. Enfrentó en la travesía maltratos, duros vituperios, pero su fe era tal que el capitán del barco recibió a Cristo en su corazón por el testimonio de la vida de Kabú. Al llegar a los Estados Unidos, seguía pidiéndole al Señor poder encontrar en Nueva York a Esteban Merry. ¿Cuál fue la sorpresa de este joven que cuando desembarcó en el puerto de Nueva York y se dirigió hacia adentro, se adentró en la ciudad, encontró a una persona y esta persona conocía a Esteban y lo llevó hacia donde estaba este predicador? Cuando llegó, Esteban se presentó y le dijo que era un joven africano y que quería conocer acerca del Espíritu Santo, a lo que el predicador accedió a que fuera su alumno de instituto bíblico. Unos días después de su llegada a Estados Unidos, Samuel Morris emprendió un paseo por la ciudad de Nueva York y al pasar por el Central Park se detuvieron frente al edificio de la ópera y bien orgulloso
orgulloso este predicador Esteban, comenzó a hablarle acerca de la opulencia del edificio. Pero su sorpresa comenzó cuando vio al joven Kabú de rodillas en el coche, orando al Señor y diciéndole: oh Padre, hazle entender a mi maestro que yo no vine aquí a ver los edificios de la Ópera de Nueva York. Yo vine a ser lleno del Espíritu Santo. La vida de Kabú en los Estados Unidos no fue muy larga, debido al crudo invierno de Norteamérica. Enfermó poco tiempo después y murió, pero el poco tiempo que vivió, muchas personas fueron transformadas por la oración de este joven, porque había experimentado esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Analicemos brevemente dos palabras que son importantes en este pasaje. La primera de ellas es el dunamis. La Biblia nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra original es dunamis. Dunamis quiere decir poder, potestad, dinámica, fuerza, pero que no es naturalmente humana, sino que es impregnada, impartida por Dios al hombre de forma sobrenatural para llevar adelante un propósito específico que Dios le ha encomendado. La segunda palabra que encontramos en este pasaje y que es clave a los efectos de esta reflexión es martur. Es la palabra original que se ocupa para traducir testigo. En el antiguo Imperio Romano, en la sociedad civil, donde las personas se desenvolvían durante este tiempo, los magistrados romanos llevaban a una persona a comparecer ante un proceso, ya fuera penal, civil o de cualquier índole, y cuando iban a declarar su testimonio, ellos le tomaban un juramento que rezaba de la siguiente forma: ¿estás tan convencido de lo que estás diciendo es cierto y serías capaz de dar tu vida en caso de lo contrario? A lo que el testigo decía: sí, es tan cierto lo que he vivido, es tan lo que he experimentado, los hechos son tan ciertos que soy capaz de atestiguarlo incluso dando mi propia vida. Poco tiempo después, esta palabra mártir fue asociada con el martirio de los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado a Jesucristo de tal punto, eran testigos tan fuertes, tan convencidos de la obra de Dios, que eran capaces de morir en las peores penas de muerte por alcanzar la corona de vida, y de esta forma testificaban. Por eso es que esta palabra mártir, testigo, fue asociada con el martirio que vivían los cristianos del primer siglo. Aleluya. Es entonces que podemos decir que hoy más que nunca cada creyente necesita el poder del Espíritu Santo para ser testigo del Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca, cada creyente necesita experimentar el dunamis de Dios para ser mártir del Evangelio. Pero, ¿por qué los creyentes de hoy, por qué la iglesia de hoy necesita experimentar el poder del Espíritu Santo para ser testigos? Para poder contestar esta interrogante, en este pasaje analizaremos 3 razones por las cuales es necesario ser testigos llenos del dunamis de Dios o del poder del Espíritu Santo. La primera de las razones es porque necesita poder para vivir. La palabra nos dice en Hechos 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Era tan importante este suceso que Dios les dice: no se vayan de Jerusalén. Todavía esperen la llenura del Espíritu Santo. Esperen ser transformados en Pentecostés.
Las personas de hoy están enfocadas en encontrar una metodología que les ayude a vivir mejor sus vidas. Pero quien puede mejorar la calidad de vida del hombre es el Espíritu Santo. Con tristeza vemos hoy muchas personas que están enfocadas en metodologías, en religiones, en técnicas de yoga. ¿Para qué? Para poder vivir la vida de una manera diferente. Incluso por este periodo que estamos atravesando de pandemia, muchas personas están adoptando disímiles metodologías. Pero el poder del Espíritu Santo es suficiente para vivir la vida sin miedo a nada. Cuando el creyente experimenta el poder del Espíritu Santo, hay un cambio en su forma de vivir. Lo primero que podemos observar es que se manifiesta el carácter de Cristo en su vida. Hay santidad. Cristo nos mostró la santidad. Obediencia a Dios. No se revela, sino que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y amor a sus semejantes. El carácter de Cristo se manifiesta a través de estas tres características o de estas tres cualidades. Santidad en el creyente, obediencia a Dios y amor por el prójimo. Otra segunda cualidad o característica que se manifiesta cuando el creyente es lleno del poder del Espíritu Santo y vive para Dios, vive mejor la vida cristiana, es porque tiene dominio propio para guardar su integridad. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Es necesario que nosotros aprendamos a controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra naturaleza pecaminosa y la llevemos ¿qué? A la obediencia de Jesucristo. No cede ante la tentación un cristiano lleno del dunamis de Dios. Somete su ego a la soberanía de Cristo. Qué difícil, yo creo que esta es la parte más difícil para muchos cristianos, mucho más que la tentación de pecado como tal, es rendir el ego, es someter el yo a la obediencia de Jesucristo. Esto es importante cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo en ese Pentecostés, sometemos nuestro yo, sometemos lo que somos delante de Dios. Muchas personas que intentan vivir la vida cristiana, pero con frecuencia caen en pecado, entonces necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Los vicios ocultos, los pecados que no son visibles a las personas, que no son visibles al pastor, a los líderes, a los diáconos, solo pueden ser quebrantados con el poder del Espíritu Santo. Hay ataduras que pueden imperar en la vida del creyente que necesita entregárselas a Dios y solo es a través del dunamis de Dios que puede vencerlas. La apatía y la indiferencia del hombre ante la presencia de Dios se revierte cuando experimenta el poder del Espíritu Santo. Un cristiano que ha sido lleno del dunamis de Dios no tiene apatía por orar, por buscar a Dios. Un cristiano que ha experimentado el Pentecostés en su vida, tiene deseos de orar, tiene deseos de leer la Biblia, tiene deseos de estar en una constante comunión con Dios. Siente el deseo de estar en su presencia, crea un saludable hábito de orar y leer las Escrituras. A los cristianos del siglo XXI, a nosotros, sobre todo a los jóvenes, se nos está haciendo difícil buscar la presencia de Dios. Se nos está haciendo difícil mantener ese hábito saludable de oración y de leer la palabra cuando el mismo Cristo dijo que la única forma de no caer en tentación es velar y orar y escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos vida eterna. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando experimentamos ese Pentecostés en nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y se manifiesta en su vida un estilo de vida de adoración. Adoración no es solamente ir a la iglesia y levantar las manos. Adoración es tener una vida íntegra, rendida completamente a Dios. Y esto el cristiano lo puede lograr llenándose del dunamis de Dios. Nosotros testificamos, somos testigos, declaramos al mundo cuando vivimos para Dios. Cuando a través de nuestras vidas, cuando a través de nuestros actos, las personas están viendo a Cristo en nuestras vidas.
Las personas están viendo que tenemos algo diferente, que no es lo que decimos solamente, sino que lo que decimos lo respaldamos con el testimonio que está declarando nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que testifique que Cristo es real y que vive en nuestras vidas. Los discípulos experimentaron una transformación radical en sus vidas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, sus vidas eran carnales. Vemos un antes y un después. Vamos a ver cómo eran antes de Pentecostés. Tenían falta de fe, no creían. Incluso cuando Cristo resucitó, vemos a Tomás diciendo: si yo no lo veo, lo toco, meto mi mano en su mano, en el hueco de su mano y en su costado, yo no voy a creer. Vemos, después de la crucifixión, vemos a los discípulos escondidos por miedo. Estaban encerrados cuando Cristo se les apareció después de la resurrección. Muchos, como Pedro, volvieron a pescar. Dios le había dicho: van a ser pescadores de hombres. Van a llevar el evangelio, este va a ser su ministerio. Pero vemos que cuando Cristo murió, ellos dicen: voy a pescar. Como diciendo: se acabó todo, la esperanza que teníamos ya, todo terminó. Los vemos así desenfocados. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, después de Pentecostés, vivieron vidas consagradas a Dios e hicieron historia hasta el punto de que transformaron todo el mundo conocido de aquella época. Obraron milagros y muchos creyeron. Vemos el primer suceso sobrenatural de esta iglesia naciente, lo vemos en el primer discurso de Pedro, aquí cuando en el capítulo 2 de Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cerca de 3,000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro. Fueron valientes hasta la muerte. Si nosotros notamos la vida de Pedro, que por miedo, incluso cuando Jesús fue apresado ese día antes de la crucifixión de Cristo, cuando le dicen: tú eres uno de los que andabas con el maestro, y él dice: no, y lo niega, pero no solamente lo niega: no, yo no anduve con él, sino que bajo maldición negó que había sido un discípulo de Cristo. Sin embargo, 50 días después, cuando es lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta y le habla fuertemente a todas aquellas personas y le dice: ustedes crucificaron a Cristo. Vemos un cambio radical en su vida. Entonces, podemos decir que al igual que los discípulos de Cristo, el creyente de hoy necesita vivir como un verdadero testigo, lleno del dunamis de Dios. Hoy más que nunca, en medio de esta situación de necesidad, en esta situación de desesperanza, el creyente tiene que demostrarle al mundo que se puede vivir diferente. Que aún en medio de la prueba, aún en medio de las cosas adversas que se viven en el mundo, el cristiano lleno del poder del Espíritu Santo y que ha experimentado el dunamis de Dios en su vida, vive confiado. No importa lo que pase, sin miedo a nada, porque su vida, su suerte está echada con Cristo. La segunda razón por la cual el creyente necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo es porque necesita el dunamis de Dios para entender. Y lo vemos allí en el versículo 6 del capítulo 1, una pregunta que hacen los discípulos, la cual me llama la atención para analizarla en este pasaje, en este momento. Y es: entonces los que se habían juntado le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta que quizás la podemos pasar por alto, pero que tiene mucho sentido al leer todo el contexto y al analizarlo. El creyente necesita tener la visión de Dios para conocer sus propósitos, porque el evangelio es sobrenatural y espiritual, y el conocimiento humano es insuficiente para entender la revelación divina. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos de una forma porque estamos adaptados a lo que hemos visto. Estamos limitados incluso por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que nos lleva a veces a hacer
cosas que no le agradan a Dios, nos lleva a perder la visión, a perder el rumbo que Dios ha trazado para la iglesia y para nuestras vidas en particular. Por eso es que solo a través del Espíritu Santo podemos entender los planes de Dios. Dios revela su palabra a través del Espíritu Santo. Su voluntad es superior a cualquier deseo humano. Por eso es que nosotros como creyentes necesitamos el poder del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere, para ver las cosas que Dios está mirando, para trabajar como Dios quiere, cómo Él es su voluntad. Es necesario poder discernir la voz de Dios de todas las demás voces que tratan de confundir al hombre. Hoy más que nunca hay voces que se alzan diciendo todo está perdido, ya no se puede seguir. Desesperanza por donde quiera. No hay una vacuna, no hay una solución. Pero Dios está diciendo otra cosa. La voz de Dios habla otra cosa y dice, yo estoy contigo. Yo quiero entrar en un Pentecostés contigo. Yo quiero que tú le prediques a los demás. Yo quiero que tú hagas discípulos. Yo quiero que tú seas luz como iglesia y que reflejes la luz de Cristo a todos aquellos que te rodean. Un creyente lleno del poder de Dios no tiene problemas para escuchar claramente su voz. Está conectado con Él. Tiene una relación íntima con Dios. Por lo tanto, no le es difícil escuchar la voz de Dios porque conoce cómo Dios habla. Cuando nosotros tenemos un amigo y estamos con él y pasamos tiempo con él, ya lo llegamos a conocer a tal punto que incluso sin hablar, ya nosotros sabemos lo que quiere. Pues similar pasa con Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo en su presencia, cuando nos llenamos de Dios, cuando tenemos esa relación íntima y personal con Dios, entonces no nos cuesta entender lo que Dios habla. No nos cuesta escuchar lo que Dios está hablando. Porque Dios habla a través del Espíritu Santo a la vida del creyente. Volvemos a la pregunta de la cual habíamos hablado al principio de esta razón o de este motivo. Y es la pregunta que hacen los discípulos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, ahora que has resucitado, ahora que todo el mundo ha visto tu gloria, ahora vas a ser rey, vas a tomar el liderazgo de Israel y vamos a volver a ser un país libre y soberano, apartado del yugo romano. La mayor prioridad de los discípulos de Cristo no era un Salvador. La mayor prioridad de los discípulos de Cristo, como buenos judíos, era tener un país soberano, libre del imperio romano. Y pues pasaron un tiempo de tristeza, pero al ver que el maestro había resucitado, retoman la pregunta que le estuvieron haciendo durante los 3 años y medio de ministerio de Cristo. Le estuvieron diciendo, Señor, ¿tú vas a ser el rey de Israel? Tú has venido porque lo que nosotros necesitamos es que el poderío, la grandeza que Israel tuvo en los tiempos de Salomón vuelva a resurgir. Todavía no habían entendido cuál era el propósito de Dios. Creían que la gloria del reino de Dios solo era aplicable al bienestar terrenal judío. Como eran hijos de Abraham, tenían al profeta Moisés, pues solamente pensaban que su esperanza, que su gloria, que el ministerio de Cristo, que la reconciliación era solamente para ser libres del imperio romano. Y ya, todo se quedaba ahí. Pero Jesús vino para algo más. Su mayor deseo no era alcanzar el reino de Dios, sino tener una nación libre. Que no era malo, pero Dios vino, Dios encarnado, para ir más allá, para hacernos libres del pecado. Ahora, como les decía, Cristo había resucitado, pero pone sus esperanzas en que reclamar el trono de David. Sus discípulos deseaban un rey por encima de un salvador y lo vemos en esta pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Serás rey de nosotros? Ahora sí puedes ser rey, porque ahora ya has resucitado. Todo el mundo, hasta los escribas y fariseos que planearon matarte, hasta Poncio Pilato, todas las personas que estuvieron involucradas en tu juicio han visto que has resucitado. Los soldados que estaban en la tumba vieron tus señales, vieron tus milagros. Ahora nada impide que tú tomes el reino de Israel, reclames el trono de David y te sientes sobre él y podamos ser libres nuevamente.
La fe de los discípulos de Cristo era meramente política, pero no trascendía las promesas espirituales. Pero la respuesta de Cristo fue totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Porque para Dios lo más importante no era que sus discípulos experimentaran el dunamis de Dios y no restaurar el reino de Israel en ese momento. No se los negó, le dijo, va a suceder, pero es el tiempo del Padre, no es el tiempo de ustedes. Ustedes preocúpense porque sean transformados con el dunamis del Espíritu Santo. Ustedes procuren buscar ese Pentecostés en sus vidas para extender el reino de Cristo. Los discípulos no debían preocuparse por los asuntos del Padre, como les decía. En cambio, debían anhelar la promesa del Espíritu Santo. Para Dios era muy importante que sus discípulos fueran llenos. Y la respuesta de Cristo para el creyente de hoy sigue siendo que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hoy también en nuestros tiempos? Porque las cosas divinas importan más que las cosas materiales. La iglesia del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, muchas veces se desenfocan de lo que Dios quiere por estar mirando las cosas materiales, por estar enfocados en lo que pasa en esta tierra. Pero nosotros, nuestro evangelio, nuestra fe, la vocación, lo que hemos creído, lo que profesamos, no es solamente para esta vida, va más allá a una eternidad. Entonces debemos procurar cada día experimentar un Pentecostés en nuestras iglesias. No basta solamente con tener la evidencia inicial y ya quedarse ahí, no. Cada día de nuestras vidas debemos procurar renovar nuestros corazones, renovar nuestras almas con la unción del Espíritu Santo. Y la tercera razón por la cual los creyentes necesitan ser llenos del Espíritu Santo es porque necesitan poder para servir a Dios. Y esta la encontramos en el versículo 8. ¿Qué es servir al Señor? Muchas veces nosotros nos preguntamos esa interrogante, ¿cómo podemos servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Pues servir al Señor es negarse a los deseos egoístas que pueda tener el corazón humano y comenzar a trabajar en la obra que Él ya está haciendo a nuestro alrededor. Nosotros, como hijos de Dios, quizás como jóvenes, como ministros, podríamos tener muchos sueños, ser grandes o grabar discos, dar giras o ser evangelistas o tener mega iglesias. Pero, ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Qué Dios está pensando? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Dónde Dios quiere que nosotros trabajemos y seamos colaboradores de su reino? El creyente necesita servir al Señor lleno del Espíritu Santo. Dios debe capacitarle para extender su reino en cada corazón. Este es el sueño de Dios, ese es el propósito de Dios. Salvar almas para su reino, predicar el Evangelio y que esto nosotros lo hagamos llenos del poder del Espíritu Santo. Las dimensiones de la Gran Comisión requieren que cada creyente esté revestido del poder del Espíritu Santo, porque no son dimensiones humanas, son dimensiones divinas. Porque nuestra lucha en esta Gran Comisión no es con fuerzas naturales, no es con fuerzas terrenales, sino contra fuerzas espirituales de las tinieblas. Por lo tanto, es necesario que nos enfrentemos a ellas llenos del poder del Espíritu Santo. En la cristiandad de hoy existen muchos testigos, lo podemos ver, pero no todos están llenos del dunamis de Dios. Hay muchas confesiones de cristianos, hay muchas denominaciones que profesan que Cristo es el Señor, pero no todas predican el dunamis de Dios, no todas hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo. Muchos creyentes que no han cumplido el servicio a Dios es porque no han experimentado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Es necesario que hoy más que nunca nosotros prediquemos el Evangelio, extendamos el reino de Dios llenos del dunamis del Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Porque la palabra
que nosotros vamos a hablar no convence por medios humanos, sino que es sazonada con el Espíritu Santo, el que puede llegar al corazón, el que puede transformar el corazón del hombre, el que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que tenemos que echar mano del dunamis de Dios para predicar el Evangelio. El mundo de hoy necesita el poder del Espíritu Santo. El mundo de hoy necesita esa iglesia que ha sido llena del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Muchos creyentes hoy necesitan testificar el Evangelio. Y hoy más que nunca lo vemos en este mundo que se desmorona, donde hay tanto miedo, donde muchas personas corren de aquí para allá y no tienen esperanza. Ante tantas calamidades deben levantarse discípulos que prediquen llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que puede transformar el corazón. Es el Espíritu Santo el que puede tocar las fibras más duras, las fibras más rebeldes del corazón. Es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra. No somos tú y yo como predicadores, no somos tú y yo como iglesia meramente con medios humanos, sino que es a través del poder del Espíritu Santo que podemos cumplir la comisión. Ante el vituperio que sufre el testigo por el Evangelio de Cristo, debe presentarse al mundo lleno del poder del Espíritu Santo. Como les decía, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que operan en las regiones celestes y que mueven todos sus mecanismos para frenar la obra de Cristo. Y si miramos globalmente la situación de los cristianos a nivel mundial, podemos entender de que actualmente hay cristianos que sufren persecución, hay cristianos que están sometidos incluso a la muerte. Pero incluso donde hay libertad y donde se puede declarar abiertamente el Evangelio de Cristo, incluso ahí los cristianos libran una lucha contra las fuerzas espirituales del diablo que intenta detener la obra de Cristo. Es por eso que tú y yo, para no desanimarnos, para seguir adelante, necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Una iglesia a la cual las puertas del Hades no prevalecen contra ella, como Cristo dijo, y esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen, es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Se puede predicar el Evangelio, pero no es lo mismo hacerlo por medios humanos que siendo llenos del Espíritu Santo. Sí lo podemos hacer, pero el impacto que tiene la iglesia que ha experimentado el Pentecostés en sus reuniones, que ha experimentado el Pentecostés como cuerpo de Cristo, es un impacto mucho mayor que la iglesia que no cree en la llenura del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí, la primera iglesia, la iglesia del siglo I, transformó el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. En pocos años, el Evangelio se extendió a tantos lugares que llegó a transformar, llegó a trastocar todo el mundo conocido, más de un continente, con el Evangelio de Cristo. Pero esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Esta iglesia testificaba llena del poder del Espíritu Santo. Eran capaces de morir por lo que habían creído. Eran mártires. Decían, es tan cierto lo que he creído, es tan cierto lo que he experimentado, que no puedo volver atrás, que no puedo cambiar mi mensaje. Por eso es que prefiero morir y alcanzar la corona de vida que negar aquello que he creído. Por eso fue que su testimonio hacía que muchas personas quisieran abrazar el Evangelio. Incluso muchas veces no predicaban, pero solamente el hecho de morir siendo devorado por las fieras en el Coliseo romano hacía que muchas personas dijeran, ¿qué es lo que tienen estos cristianos que son capaces de morir? ¿Qué es lo que tiene esta gente que puede seguir adelante, que puede morir, que su vida es diferente y no le importa nada de las cosas de este mundo? Yo quiero también eso para mi vida. De la misma forma que la iglesia del siglo I predicó el Evangelio, sirvió a Dios en todo tipo
de situaciones de persecución, situaciones de libertad, situaciones de carencias económicas, situaciones de peligro, incluso de muerte, de la misma forma que la iglesia de Cristo en el siglo I sirvió al Señor llena del poder del Espíritu Santo y testificó de las buenas nuevas de Cristo. Nosotros hoy, Iglesia de Cristo en el siglo XXI, necesitamos predicar un evangelio lleno del poder de Dios. En este mundo que se desmorona a pedazos, en este mundo donde tal parece que las cosas van de mal en peor, el evangelio de Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo, debe ser predicado. ¿Para qué? Para que en cada corazón se establezca el reino de Cristo. Por lo tanto, hermanos, después de haber analizado estas razones a la luz de la palabra de Dios, puede afirmarse: solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar el corazón del hombre. Por lo tanto, los creyentes necesitan testificar de Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo. El testimonio del discípulo solo es válido cuando vive con poder. Necesitamos vivir la vida cristiana con poder. Puede entender los planes de Dios porque camina dirigido por el Espíritu Santo. Y puede servir a Dios y a su comunidad transformando todo su entorno con el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, vivamos cada día como iglesia amada en un Pentecostés en nuestras vidas hasta que Cristo venga y nos lleve a las mansiones celestiales. Yo te invito a que allí donde estás en la comodidad de tu hogar, le digas: Señor, yo quiero tener un Pentecostés en mi vida. Yo quiero tener un aposento alto en este momento, y que ores a Dios conmigo y le digas: Señor, yo quiero ser esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Esa iglesia que no olvida que solo es con esa revestidura de poder que se puede ser un testigo eficaz del Evangelio. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a ser testigos llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a proclamar tu Evangelio, por cualquier medio que podamos hacerlo, Señor. Pero que este Evangelio que tú nos has dado a nosotros, esta verdad, no la tengamos para nosotros, sino que la compartamos con ese mundo. Que podamos hacer muchos discípulos, que podamos extender tu reino en cada corazón hasta el día que tú vengas por tu iglesia. Ayúdanos a hacer esa iglesia que es luz, que es sal, que preserva, que transforma su entorno con el Evangelio, que transforma, que gana almas para Cristo. Hoy más que nunca necesitamos ser esa iglesia que se llena del Espíritu Santo. Te damos toda gloria, toda honra a ti, y tú vas a estar obrando en nuestras vidas. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano, amado. Espero que reflexiones en esta palabra y que Dios te bendiga. Ahora dime las atrocidades. ¿Cuánta gente vieron esas cosas? Un chorro. 10.